Gerardo, ¿puedes hablar? A ver. Bueno, buenas noches. Ya, ya. Hay un delay, pero sí ya podemos continuar. Perfecto. Tenemos un delay como de 10 segundos más o menos, o un poquito más. Vamos a tener que convivir con ese detalle para no el evento. Ya te escuchan, Gerardo, ahora sí. Bien. Agradezco la presencia de todos ustedes y disculpa por los pequeños inconvenientes. Continuando con el ciclo de la geofísica más allá de los hidrocarburos, tenemos el gusto de presentar esta noche al ingeniero Alejandro Arroyo con una plática bastante interesante que se va a poner más interesante. Y dejo el micrófono a Miguel para que lea la semblanza del ingeniero Arroyo. Ingeniero Francisco Alejandro Arroyo Carrasco, ingeniero geofísico egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 1981. Especialidad en hidrogeofísica y registros geofísicos de pozos para agua, evaluación de formaciones, adquisición de datos, localización de fuentes de abastecimiento, cuantificación, modelación de acuíferos, caracterización de sitios contaminados y de recarga y supervisión de pozos para agua. Se ha desarrollado también en el área de recursos humanos, en desarrollo de personal y administración del conocimiento, así como en la capacitación y preparación de personal en la Facultad de Ingeniería del UNAM, CFE, Pemex e IMP. Ha participado en proyectos de búsqueda de talento y de mentoría. Las instituciones y empresas donde ha desarrollado su actividad profesional son Consejo de Recursos Minerales, Instituto Mexicano del Petróleo, Facultad de Ingeniería de la UNAM, Geofísica de Exploración, CUISA, Petróleos Mexicanos, Geoevaluaciones y Perforaciones, consultores en Ingeniería Geofísica y como consultor independiente. Vicepresidente de Administración de la Asociación Geohidrológica Mexicana y vocal técnico, miembro del Colegio de Geofísicos, profesor de las asignaturas de Introducción a la Geofísica, temas selectos de Hidrogeología y Fundamentos de Geofísica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el ingeniero Francisco Alejandro Arroyo Carrasco. Le cedemos la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que me estén escuchando y no tengamos problemas con el delay. Y más que nada, bueno, pues quiero agradecer a la AMGE, al maestro Gerardo Clemente y al ingeniero Andrés García Mar por la invitación para compartir el conocimiento de la geofísica. Y en esta ocasión, pues vamos a platicar sobre una de las áreas de oportunidad que tenemos los geofísicos hoy en día en México, y que si bien no se ha desarrollado al 100%, pues podemos empezar a hacer nuestros pininos para poder mejorar específicamente los retos que tiene este mundo en cuanto al hambre. Y en este caso, pues vamos a ver que el área de la agricultura, de la geofísica en la agricultura, al igual que en las otras áreas de aplicación, pues tiene su complejidad. Entonces, pues vamos a platicar y vamos a empezar. Permítanme compartirles la presentación. Déjame tantito porque ya se me perdió a mí. A ver.
No quiere. Ya está. No. Permítanme un segundo porque ahora yo soy el del problema. No me quiere abrir la presentación. A ver, un segundito, por favor. Ahora sí. Pero, ¿ya se ve? Ya se ve. Disculpen, es que también aquí los problemas de la tecnología a veces no nos ayudan mucho. Bien, vamos a platicar sobre la geofísica en la agricultura y la geofísica como una herramienta de apoyo para homogeneizar las propiedades físicas de la tierra de cultivo y mejorar su rendimiento. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver prácticamente los siguientes temas. Entonces, bueno, vamos a ver una introducción, vamos a ver la conceptualización de qué es la agricultura, qué es el suelo, para poder inferir qué es lo que podemos aplicar de nuestra disciplina y poder dar un resultado. Y vamos a platicar también sobre algunos de los métodos geofísicos que se aplican en esta área y sobre todo, pues también la incertidumbre, la cual pues, es parte de nuestro quehacer del día a día en la geofísica. Y vamos a platicar también, o vamos a realizar, a ver algunas aplicaciones y para concluir qué es lo que podemos hacer y hacia dónde tendríamos que orientar nuestras investigaciones. Pues bien, la agricultura es una actividad humana, económica, primaria, que combina diferentes procedimientos y conocimiento en el tratamiento del suelo. Se enfoca específicamente para producir alimentos de origen vegetal. Por tal motivo, pues, uno de sus orígenes siempre han estado muy relacionados o van de la mano con la evolución del hombre y ha significado cambios muy estructurales, muy importantes dentro de las sociedades, ya que es la principal fuente de abastecimiento del alimento para el hombre. La sostenibilidad de la productividad agrícola pues va a depender principalmente de sus propiedades y de la calidad que presente el suelo. Y si ya estamos viendo aquí el término propiedades, bueno, los que somos geofísicos, pues ya estamos pensando más allá de lo que podamos estar viendo o de lo que podamos estar imaginándonos, qué reacciones puede estar presentando el suelo, cómo se comporta el suelo, para poder ver qué condiciones o qué situación podamos estar planteando o estar resolviendo. Bajo estas características, pues podemos ver que el suelo presenta una gran variabilidad. ¿En qué sentido? En que pues en algunas veces, no sé si se han fijado cuando salimos a campo o cuando están en campo y ven algunos campos de cultivo, en donde, bueno, en algunos lugares, cuando hay específicamente en los cultivos de maíz, pues hay algunas partes donde la planta se desarrolla bastante bien y otras dentro de la misma área o dentro del mismo terreno donde no tiene un crecimiento bien definido. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, ¿qué es lo que se trata de hacer? Pues estamos buscando que se tenga un mayor rendimiento productivo y económico. Y en este caso, bueno, un área que se está manejando o que se ha manejado desde hace mucho tiempo es lo que se llama la agricultura de precisión, en donde mediante técnicas de aplicación localizada, a partir de ver, por ejemplo, qué tanto fertilizante tiene, qué tipo de suelo existe, qué condiciones presenta el suelo, qué humedad tiene también el suelo, pues podemos ver la forma o plantearle al agricultor los sitios donde pueda presentar un equilibrio o que pueda homogenizar bajo algún tratamiento, bajo diferentes sistemas de riego o en su momento, pues a lo mejor también cambiar la pendiente del terreno
para que la humedad del terreno sea uniforme y en este caso, bueno, pues podamos tener un desarrollo de las plantas bien definido. Por otro lado, bueno, a tener plantas más desarrolladas y tener una producción más homogénea, pues vamos a tener un mayor rendimiento. Estoy hablando como si yo fuera el agricultor, perdón. El agricultor va a tener un rendimiento más productivo y, en consecuencia, su economía se va a ver más favorecida. Por otro lado, bueno, pues también se está manejando hoy en día que la agricultura de alto rendimiento está enfocada también a reducir el impacto ambiental. ¿A qué se debe esta parte o a qué se orienta esta parte del impacto ambiental? Pues principalmente a la inserción o a la colocación de grandes cantidades de fertilizantes. A veces se coloca más fertilizante del que se requiere y también produce cambios en la planta. Pero específicamente una de las modificaciones que se producen en el impacto ambiental es que contaminan el suelo y el agua, al introducirse e filtrarse, pues también lleva gran cantidad de contaminantes o de estos minerales o de estos elementos que son nocivos a la salud. Por otro lado, pues también tenemos el impacto ambiental en cuanto a la cantidad de agua que se provee a la planta y entonces se pueden reducir hoy en día grandes cantidades o grandes consumos de agua. Y ante todo esto, pues podemos ver que la geofísica se nos presenta como un área de oportunidad bastante interesante en donde vamos a poder aplicar y vamos a desarrollar. En un momento me enfocaré a la parte de la geofísica, pero antes de eso quisiera pues ver la parte del que es el suelo, donde pues es exactamente la parte en medio donde se va a desarrollar la agricultura. Es un recurso finito en donde, bueno, está limitado en extensión, generalmente cumple funciones ambientales porque en muchos tipos de suelo o en gran cantidad de suelo hay una gran cantidad de compuestos químicos, biológicos, que combinados con la física del medio pues, producen cambios o cumplen más bien funciones ambientales muy importantes para el ecosistema de ciertos lugares o de los sitios donde se está presentando. Por otro lado, su composición física, química y orgánica, pues vamos a tener o se nos van a estar presentando una gran cantidad de respuestas o de formas en las cuales la geofísica puede estar respondiendo o podemos estar identificando estas variaciones. Por otro lado, pues se encuentra también bajo una alta creciente presión de deterioro. ¿A qué me refiero? Cambios climáticos en donde la falta de agua está produciendo una desertificación de suelos. En otros lados, el exceso de agua está produciendo también inundaciones de zonas en donde pues, los suelos dejan de tener sus características y condiciones favorables para el desarrollo de los cultivos. Más aún, también tenemos otra situación que es el gran desarrollo poblacional e industrial que se está llevando. No sé si ustedes conozcan, por ejemplo, todo lo que es el barrio. Anteriormente, en décadas pasadas, o a raíz de 1950 hasta 1980 específicamente, se decía que era parte del acervo alimenticio de lo que es México. Hoy en día está bajo una gran presión donde la competencia por el desarrollo industrial, por el crecimiento industrial, con el crecimiento poblacional, pues también pone en riesgo mucho a esta área. Y por otro lado, pues vamos a ver que el suelo lo podemos estar evaluando bajo diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista agricultura, en cuanto a la composición y desarrollo de las plantas, lo podemos ver desde un punto de vista de geotecnia y desde un punto de vista ambiental, que, bueno, que es parte de algunas de las actividades que hemos estado desarrollando en las dos últimas, algunos de los colegas que nos dedicamos a la geofísica. En cuanto a las características y la estructura de las condiciones de su formación en la agricultura, pues tenemos que ver principalmente cuál es
la roca que la genera. Podemos tener rocas de origen volcánico y rocas de sedimentario, y especialmente pues, que existen diversas formaciones o diversas características o condiciones dependiendo del tipo de origen de la roca. Rocas de origen volcánica son más productivas que rocas de origen sedimentario. Por otro lado, pues tenemos también el clima, que es un factor muy importante. En este caso, el clima tiene una función muy específica en cuanto al abastecimiento del agua, principalmente, y en cuanto también al desarrollo de los seres vivos que conviven en este suelo. Existe una capa en donde, bueno, donde hay gran cantidad de material orgánica, se combina con la tierra y genera una composición, unas reacciones que favorecen el desarrollo de las plantas. Por otro lado, pues también tenemos la topografía, que es una parte importante porque no es lo mismo cultivar en una ladera que cultivar en una planicie. Y en este caso, bueno, pues podemos ver que, de acuerdo a estudios, se dice que el suelo se genera más o menos en 1 centímetro de suelo, se genera aproximadamente en 100 años. Entonces, todas estas características vamos a tener que estar bien. Por otro lado, también tenemos otro término, otro factor muy importante, que es el tiempo. El tiempo, pues hemos visto que no es lo mismo cultivar en primavera, verano, y cosechar en otoño. Cambian las condiciones del suelo, favorecidos por el clima. Y en este caso, pues también podemos ver que el tiempo puede ser también muy local o muy específico. A lo mejor también condiciones de día. En un día podemos tener variaciones muy importantes en la respuesta del terreno. Y ante esto, pues vamos a estar viendo algunos de los desafíos que se presentan en la agricultura. Vemos que, por ejemplo, a partir del 2015, de acuerdo a la ONU, el hambre empieza a aumentar, y ahora con la COVID-19, pues se tienen mayores problemas en cuanto a la problemática del abastecimiento y específicamente de combatir el hambre. En México, por ejemplo, de acuerdo a censo y a información de la OEA, pues nos dice que en el año 2014 había 28 millones de personas que vivían en pobreza alimentaria. Esto quiere decir que apenas tienen algunos elementos para poder subsistir y poder alimentarse dignamente. Y por el otro lado, pues vemos que en el año 2019 la superficie sembrada fue de 20.664 miles de hectáreas, o sea, 20 millones de hectáreas, que viene representando más o menos del orden del 10% de lo que es el territorio nacional, que es lo que se cultiva. Y por otro lado, pues tenemos una superficie cosechada de 19 millones de hectáreas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que con estas 20 millones estamos en México, pues está alimentando gran parte de la mayoría de la población. No así, bueno, pues tenemos que ver qué características vamos a tener, y el reto que se presenta, o el reto que se nos presenta a nosotros, bueno, a los agrónomos y a las personas, es producir más alimentos en menores áreas de cultivo. Y aquí viene la parte interesante. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer con la geofísica? La geofísica en la agricultura se aplica desde el año de 1930. Si recordamos a los hermanos Schlumberger, a partir de ellos iniciaron y realizaron también algunos trabajos específicamente para el tratamiento de los suelos. Y a partir de ahí, bueno, pues se medían principalmente valores de resistividad y su inverso, la conductividad eléctrica, para conocer las condiciones del suelo. En 1960 se adopta ya como una medición uniforme la conductividad eléctrica. Y a partir de ahí, pues podemos ver que la conductividad eléctrica la podemos identificar o medir a través de algunas propiedades o algunos equipos o técnicas, específicamente con los métodos eléctricos y electromagnéticos.
Sin embargo, pues existen otros métodos que también podemos estarlos utilizando y aplicando. Por otro lado, pues también que hoy en día, con la aplicación de tecnologías, podemos delimitar y monitorear mejor el comportamiento del suelo y específicamente, pues hoy se nos presenta el apoyo de satélites y el apoyo de drones, en donde pues podemos delimitar y podemos monitorear el comportamiento del suelo en menor número de tiempo. Y en este caso, pues la geofísica es una herramienta de apoyo pues bastante prometedora, como podemos ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Su área de aplicación, o más bien, su escala de aplicación. La profundidad de investigación es extremadamente pequeña, no pasa más allá de los 2 metros de profundidad. Sin embargo, bueno, en estos 2 metros de profundidad, de espesor, pues tenemos una gran variabilidad de propiedades, una gran variabilidad de condiciones que nos permiten que nos dan la oportunidad de medirlo y de caracterizar mejor las condiciones de este tramo y poder ver mejores resultados. Por otro lado, el reto también que se presenta, aunque existe mucha ya información sobre esto, es que tenemos que utilizar instrumental con poca capacidad de penetración, alta resolución de detección y gran volumen, y manejar un gran volumen de datos. O sea, no es lo mismo, estamos hablando en condiciones, nos van a decir, bueno, para los que son petroleros, pues estamos hablando de 5.000, 2.000, arriba de los miles de metros o del orden de los miles de metros. Trabajar del orden de los metros, hay una diferencia. Sí, pero la complejidad sigue siendo la misma. Son muchos problemas los que se nos presentan, en los cuales tanto en el área petrolera se han resuelto, como en el área de la geotecnia se están resolviendo, y como en todas las áreas de aplicación se plantean algunas soluciones. Y en este caso, bueno, pues también para el caso de la ingeniería geofísica aplicada a la agricultura, pues también es un reto en la cual pues, podemos estar conviviendo, podemos estar planteando algunas técnicas y soluciones. ¿Qué es lo que podemos estar identificando? Bueno, pues la complejidad de la geofísica en la agricultura, como ya lo comenté hace unos instantes, pues se debe principalmente a la transitoriedad de las mediciones. No es lo mismo medir antes de la cosecha que medir durante la cosecha, durante la siembra o durante el crecimiento de la siembra y al término de la cosecha. Cada una de estas características y condiciones pues nos dan ciertas variabilidades de las propiedades físicas del terreno. Y por otro lado, bueno, una de las ventajas que tenemos en este caso del aspecto ambiental es que al término de la cosecha, o más bien antes del inicio de la cosecha, generalmente aquí en México pues tenemos la cultura de quemar los pastizales o quemar todo el material que está. Eso provoca unas reacciones a veces nada favorables porque vitrifica algunos de los minerales que existen en el suelo y también demerita la calidad del suelo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con la geofísica? Pues precisamente con esta parte de la geofísica, pues podemos empezar a cambiar esta cultura, que primero evitamos calentamiento global por las altas temperaturas. Me supongo, bueno, no les comento, por ejemplo, los que viven ahí en Tabasco, pues por estas fechas, antes del inicio, pues tienen problemas muy fuertes de contaminación, precisamente por la quema de pastizales. Entonces, bueno, pues esto genera un incremento de temperatura, modificaciones y molestias a las personas que viven en esas zonas. Por otro lado, pues tenemos también la parte de los nutrientes del suelo y de la salinidad, que también la parte importante, o sea, qué tanto tiene cada uno y qué tanto le falta para cada uno, qué tanto contenido de materia orgánica presenta el suelo, pues también depende del tipo de suelo. O sea, no es lo mismo estar hablando de un suelo de origen volcánico, como les comentaba, que de un suelo de origen pedregoso, por ejemplo, en rocas sedimentarias. La cantidad y tipo de minerales también tiene un factor muy importante, porque, por ejemplo, cuando le ponemos algunos nutrientes
a la tierra, específicamente colocamos algunos minerales de origen férrico, pues vamos a tener también reacciones en la respuesta de nuestros equipos de geofísica. Y por otro lado, bueno, pues también estamos viendo las características qué características presenta el suelo. ¿Qué pasa si un suelo se le somete a presión? Pues va a tener una consolidación, va a tener un arreglo o un acomodo de la parte sólida de los granos, va a tener un desplazamiento del agua y me va a reducir la porosidad. Por otro lado, bueno, a menor presión, pues voy a tener una movilidad, una mayor cantidad de suelo disperso, mayor cantidad de porosidad y capacidad para que el suelo contenga mayor cantidad de agua y nutrientes, entre otras cosas. ¿Qué es lo que estamos viendo con esto? Que al generarse las reacciones físicas, químicas y geológicas, pues la geofísica es un medio ideal para aplicarla. ¿Qué es lo que buscamos específicamente con la aplicación de la geofísica en el área de la agricultura? Pues identificar propiedades representativas de la estructura del suelo, específicamente resistividad, conductividad eléctrica. Podemos estar identificando porosidad, podemos estar identificando compacidad de las rocas. Y entonces podemos estar viendo ahí si alguien es geofísico, que le gusta la sísmica, pues va a estar pensando ahí posiblemente en reacciones o ver velocidades de las rocas específicamente, o estar viendo un ingeniero que se dedica más a la parte de eléctrica, electromagnética, pues estar viendo cómo se va a conducir la corriente eléctrica a través de este medio poroso. Y ojo, hago la aclaración, la geofísica no mide porosidad, ¿de acuerdo? Por lo menos en los métodos que conocemos, solo con resonancia magnética, que es el único método que mide cantidad de agua, pues ninguno de los demás métodos podemos estar identificando la cantidad de agua o la humedad que se presenta en el suelo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener también que obtener una gran cantidad de información de acuerdo a las dimensiones que se tengan en el terreno. O sea, qué cantidad se tiene, qué dispersión, qué cantidad de líneas vamos a estar midiendo, la escala y variabilidad de las propiedades. Aquí es muy importante ver qué es lo que queremos medir específicamente, cómo lo vamos a medir, y también una parte importante es que podamos estar aplicando la cuarta dimensión, que es el tiempo, o sea, cómo evolucionan las propiedades con el tiempo. ¿Y con qué característica? Pues con el fin de cuantificar la estructura del suelo en forma no invasiva en el espacio y en el tiempo. Esto es lo que busca la geofísica, específicamente cuantificar la estructura del suelo en forma no invasiva en el espacio y en el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a tener bajo esta situación? Pues al contar con un mejor conocimiento del suelo, el agricultor va a poder hacer mejoras al suelo, va a tener mejores cosechas más homogéneas, va a poder identificar sitios donde restaurar el suelo, va a tener capacidad para prever riesgos, específicamente cuando se presentan, por ejemplo, grandes lluvias, para prever zonas de inundación, que también las inundaciones o el exceso de agua genera muchos problemas en el rendimiento del suelo. Y específicamente, bueno, pues tomar mejores decisiones para el objetivo final, tener el mejor rendimiento del suelo y tener una retribución económica mejor. Los métodos geofísicos que se emplean en la agricultura, pues son, ya lo estamos viendo aquí, que es el sondeo eléctrico vertical, polarización inducida, la tomografía eléctrica de resistividad, potencial natural, radar y electromagnético. Y aquí pues vamos a tener una novedad. A veces, bueno, no muchos conocemos, pero también apenas estoy involucrándome en esta parte de lo que es la reflectometría en el dominio del tiempo. Es un método similar al radar, salvo que maneja también inyecta una cierta corriente y trata de ver cuál es la respuesta que se presenta en una cierta longitud o en una cierta distancia
que presentan los conductores para darnos el valor de la permitividad del agua. Entonces, esta característica con la reflectometría pues permite identificar más que nada la humedad del suelo. Y bueno, pues aquí, toda la parte de la geofísica, que como yo a veces comento, que vemos lo que no se ve. Y aquí, bueno, pues una parte es precisamente la incertidumbre de ver o de medir la conductividad eléctrica. Para algunos, bueno, si vamos a estar midiendo la conductividad eléctrica, pues vamos a ver que si medimos la conductividad eléctrica del suelo y lo vamos a relacionar con casi todo. Y lo malo de la conductividad eléctrica es que se relaciona también con casi todo. Entonces, entramos ahí en una disyuntiva, entramos ahí con problemas de Newton, de acción-reacción, en donde, bueno, pues podemos ver que es parte del reto que tenemos y en donde pues, no podemos tener que aplicar precisamente nuestro conocimiento y ver qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos desarrollar. Y aquí, bueno, pues la parte importante es precisamente desarrollar y aplicar el método exploratorio o el proceso exploratorio que me permita definir primero qué es lo que busco para poder plantear cómo medirlo y de poder definir qué es lo que encuentro. Y dentro de la parte ya interesante que podemos ver, pues vamos a ver ya algunas de las aplicaciones de los métodos eléctricos, específicamente en los métodos de corriente eléctrica. Por ejemplo, pues aquí tenemos en la parte derecha de su pantalla, pues pueden ver una disposición de electrodos de corriente en donde se mide la corriente eléctrica y es la aplicación de la tomografía eléctrica. ¿Qué es lo que nos va a estar dando? Bueno, pues variaciones tanto a profundidad como lateral, una imagen eléctrica del subsuelo, en donde pues vamos a poder identificar granulometría, zonas con mayor salinidad, podemos correlacionar varias propiedades del suelo con la conductividad eléctrica, podemos correlacionar también texturas del suelo y para el caso de que hay algunas zonas, algunos agricultores que ocupan o hacen excavaciones o cisternas para acumular el agua y poderla distribuir de manera eficiente, pues también ver algunas fugas que se puedan presentar en su suelo. Es lo que podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos una combinación, bueno, tenemos un suelo en donde tenemos alto contenido de grados en la parte izquierda y tenemos alto contenido de arcilla con materia orgánica. ¿Qué es lo que estaríamos esperando? Bueno, pues si el desarrollo de la planta no va a ser lo mismo en las arenas y las gravas, va a ser menor su desarrollo que en la parte de las arcillas con materia orgánica. Entonces, estas características o estas condiciones pues, me van a permitir precisamente definir qué tratamiento le podemos, bueno, nosotros no le vamos a dar el tratamiento, o sea, qué respuesta va a tener el terreno para que el agrónomo pueda plantear e idear mejor el desempeño del suelo que está tratando. Y en este caso, bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, un arreglo de 24 electrodos a cada metro, donde tenemos una profundidad de investigación más o menos del orden de los 2.5 metros. Y aquí se identifica pues, claramente el nivel freático del terreno que se encuentra. ¿Qué tipo de equipos se presentan? Bueno, aquí podemos ver algunos de los equipos que se muestran o que están ya en disposición. Y bueno, son arreglos que van ya conectados directamente en el terreno. Y podemos ver también los tipos de electrodos que se presentan, algunos de tipo puntual. Y bueno, nosotros estaríamos a lo mejor planteando, bajo algunos comentarios que hemos hecho aquí en el grupo de las personas que desarrollamos este trabajo, que a lo mejor con electrodos planos podríamos tener una mejor respuesta del terreno. Claro, esto hay que probarlo y hay que empezar a hay que empezarlo a aplicar pues, para ver qué respuesta podemos tener del suelo. Recuerden que estamos manejando hasta los 2 metros de profundidad, pero sin embargo, bueno, con los equipos que hoy tenemos en día,
manejar a 2 metros de profundidad es un poco complejo. Estamos hablando específicamente del método eléctrico, en donde tendríamos que tener separaciones de electrodos muy pocas o aberturas de electrodos también relativamente reducidas. ¿Qué es lo que podemos estar identificando? Bueno, pues una vez que tenemos eso, pues tenemos el mapeo de suelos aluviales en zonas húmedas y secas, detectar también niveles freáticos en zonas áridas, justamente para ver dónde podemos aplicar o dónde podemos extraer mayor cantidad de agua y evaluar las zonas con diferente granulometría. Y podemos ver, por ejemplo, también que la geofísica, lo que les comentaba, cómo la podemos estar aplicando tanto en el momento de la siembra, en el desarrollo de la planta y al término de la cosecha. ¿Qué es lo que podemos estar viendo también? Pues podemos estar identificando también a través de los contenidos de agua, podemos estar infiriendo también valores de densidad del terreno a través de microgradiometría, podemos estar identificando los valores de resistividad. Y aquí, por ejemplo, el ejemplo que se plantea en la parte inferior derecha, pues podemos ver que la respuesta que tuvo, los rendimientos que tuvo un terreno, por qué se dio menor productividad en la zona donde se presenta el color blanco, en la parte central. Pues precisamente en esa zona hubo una inundación y entonces el rendimiento de la producción fue menor. Entonces, estas características son precisamente parte de lo que se puede estar presentando o proponiendo. El otro método de aplicación es el EMI o electromagnético en el dominio de la frecuencia, y en donde, bueno, tenemos en la parte superior algunos de los equipos que se ocupan. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Pues estamos midiendo la conductividad, tanto la conductividad en función de la medición, y también estamos midiendo su fase para poder inferir precisamente algunas cuestiones de profundidad. Los equipos que hoy en día se ocupan específicamente, por ejemplo, para las áreas que nosotros aplicamos no para suelo, lo estamos trabajando con frecuencias que van más o menos entre los 10.000 y 30.000 Hz. Sin embargo, estos equipos o estas zonas requieren de frecuencias un poquito mayores para poder tener una menor profundidad de investigación y poder tener una mejor respuesta del terreno. Y aquí podemos ver, por ejemplo, ya se tiene en este caso la ventaja de la aplicación, por ejemplo, con el método de EMI, se puede introducir o más bien adaptar a un dron y poder tener una respuesta mucho más eficiente y mucho más rápida, que en lugar de estar caminando, por ejemplo, con los equipos que se presentan en la parte superior derecha, donde tenemos nuestro detector electromagnético. Entonces, y es un tanto, primero cansado y también pues tardado. Y por otro lado, pues podemos ver también, por ejemplo, la respuesta que tiene el terreno. Entonces podemos estar identificando valores de mayor conductividad, en este caso en la parte superior izquierda, pues podemos tener los valores de mayor conductividad eléctrica, en este caso valores más rojizos, más cálidos, y los valores de menor conductividad eléctrica, los colores claros. Entonces, esto es parte de lo que podemos estar identificando con el método EMI. Y también, bueno, pues también lo podemos hacer en diferentes épocas del año. Por ejemplo, en este caso, en este trabajo que se presenta en la parte superior, en la parte inferior izquierda, en donde se hizo la medición tanto en otoño como en primavera, y se saca la diferencia para ver cuál es la respuesta y cómo se puede estar viendo las condiciones del suelo. Y por otro lado, pues también podemos estar viendo la conductividad, el monitoreo específicamente en zonas áridas o semiáridas, de cuál es la respuesta que podemos tener en cuanto a la granulometría que se está presentando en el suelo. Entonces, si se fijan, podemos estar viendo grandes características específicamente en este caso, de la conductividad eléctrica.
Y también, bueno, pues podemos estar viendo, o sea, qué respuesta tenemos y cómo la podemos estar orientando a lo que estamos buscando. El otro método de aplicación es el GPR o georradar, y en donde, bueno, pues tenemos también es una respuesta que en donde, pues, responde principalmente a materiales no conductores o en su medio es no conductor, en donde, bueno, pues estamos identificando precisamente la respuesta que podamos estar, que podamos tener dentro de un material no conductor, de posiblemente un medio conductor. En este caso, bueno, pues podemos estar identificando posiblemente algunas tuberías que están en el suelo o que están dentro del suelo. Específicamente esto se ocupa mucho más para el desarrollo de campos de golf, donde, bueno, deben de tener un sistema de riego muy eficiente y no visible, donde pues, se tiene que estar buscando precisamente las tuberías para poder ver en dónde evitar que se puedan presentar algunas fugas o algún rompimiento de la tubería. Y también, bueno, pues se aplican también en suelos y en terrenos de cultivo para identificar también pues, ciertas características y específicamente ver también las reacciones de algunos minerales, qué tan granular o qué tan poco granular se presenta el terreno y posiblemente encontrar más se presenta el posible contacto de un material compacto con un material no compacto. Y que, bueno, por ejemplo, en esta parte que lo podamos estar identificando, podemos ver las características del suelo que se presenta en la lámina en la parte izquierda, en donde podemos estar viendo las respuestas del suelo, que tenemos un suelo muy arcilloso, luego tenemos o limo en este caso, y luego tenemos una arena y grava estratificada. Si se fijan, la arena y la grava estratificada, por la forma de los granos o la forma de los tamaños, pues vamos a tener una respuesta menos homogénea en cuanto a la respuesta del equipo. Entonces, estas características, estas condiciones, pues las podemos estar identificando. E igual, en las aplicaciones del radar, la frecuencia, estamos hablando del orden arriba de los 300 a los 1000, a un gigahertz. Estas características, bueno, pues vamos a estar identificando también a medida que es más grande la frecuencia, pues vamos a tener menor profundidad de investigación. Y bueno, en el caso de la lámina izquierda, pues se presenta un GPR en el dominio del tiempo y podemos estar haciendo también mediciones variando la frecuencia. Entonces, podemos ver también cuál es la respuesta que se presenta en el terreno a diferentes frecuencias y entonces poder decidir cuál es la respuesta que podemos estar impidiendo del subsuelo. El método del TDR, que para mí también es novedoso y nuevo, no lo había escuchado, no lo había visto hasta ahora que nos metimos a ver la parte de la aplicación de la geofísica. Pues es también un método electromagnético, maneja rangos más o menos similares a los del radar. En este caso, bueno, pues lo que va a estar midiendo es la permitividad eléctrica que se asocia precisamente al contenido de agua. ¿En qué sentido? Bueno, pues que la permitividad del agua está más o menos, tiene un valor de 80 y la permitividad de los suelos granulares, estamos hablando que es del orden de unos 20 a unos 40. Entonces, estas variaciones pues, nos permiten estar identificando posiblemente la presencia de humedad en el suelo. Sin embargo, como lo pueden ver en las láminas, pues es una profundidad de investigación pues también relativamente corta, en donde pues no va más allá de unos 20-30 centímetros de profundidad. Y por otro lado, bueno, pues tenemos la parte de polarización inducida, que es un método también que se aplica bastante, en donde pues lo que vamos a estar viendo son las variaciones por la cargabilidad del terreno cuando se le inyecta una corriente eléctrica. Y vamos a ver algunos desplazamientos y podemos estar identificando también, por ejemplo, en este caso, zonas con mayor o menor compactación, y se aplica mucho también
por ejemplo, en suelos cuando se contaminan por hidrocarburos. En este caso, pues también la respuesta de la polarización inducida viene a ser una herramienta pues bastante importante e interesante para poderlo aplicar al área del suelo y en la agricultura. El potencial natural, bueno, pues el potencial natural, si bien para muchos de nosotros ha pasado a la historia por ser, bueno, por su sencillez más que nada, y porque pues ya los métodos eléctricos y de, por ejemplo, de tomografía eléctrica pues ya nos permiten estar identificando mejor las características y las condiciones. En el área de la agricultura puede ser también un método pues bastante económico y también un tanto efectivo. ¿Qué sentido? Y que zonas con mayor cantidad de arcilla, pues vamos a tener bajos valores de potencial negativo, valores de potencial espontáneo o potencial natural negativo, y en zonas más granulares con menor cantidad de agua posiblemente, pues vamos a tener valores positivos. Y entonces, bueno, pues también nos permite caracterizar y ver la distribución de la propiedad y la respuesta del terreno para poder ver y caracterizar qué es lo que vamos a aplicar. Bien, y me faltaría platicarles un poquito en cuanto, por ejemplo, a los métodos sísmicos, que por ejemplo, bueno, los que están en el área de petróleo, pues es su pan de cada día, o por lo menos es el método que más se aplica. En este caso, al estar hablando de compacidades, estar manejando de que el suelo está muy suelto, pues la respuesta del terreno a lo mejor no es tan eficiente. Podríamos estar hablando a lo mejor de métodos un tanto de refracción, posiblemente a lo mejor de métodos de EMI, para estar identificando propiedades, por ejemplo, de analizar un poquito más la onda S, para asociarla más que nada a la capacidad del terreno. O bien también podemos estar hablando de sísmica pasiva, en donde pues a través de la vibración natural del terreno pues podamos estar identificando cuáles son las características y condiciones del terreno. Pero, sin embargo, ¿qué características se nos presentan? Bueno, pues que necesitamos identificar pues, la capa más superficial. Y entonces, pues necesitamos detectores mucho más eficientes o mucho más susceptibles a que midan las variaciones más, variaciones más fuertes para poder ver la respuesta del terreno. Bajo estas características o estas condiciones, pues, o lo que les acabo de platicar, pues veo que podemos plantear que la ingeniería geofísica apoya específicamente en el área de la agricultura en la caracterización espacial y temporal del suelo para asociarlo a su composición y productividad. En este caso también las investigaciones geofísicas se orientan a la representación del espacio poroso, a determinar el contenido de agua y analizar la compacidad del material. La estructura del suelo, si bien es difícil de cuantificar, por lo que la selección del método geofísico y la estrategia de medición requiere de aplicar específicamente y con detalle el proceso exploratorio, así como mejorar la instrumentación y adaptar nuevas tecnologías. Es un área de oportunidad y desafío en la agricultura porque, pues como ya lo vimos al inicio en la conceptualización, para poder hacer el planteamiento de lo que tenemos como reto de ingeniería de la geofísica en México para hoy, a partir de hoy en adelante, pues tenemos el reto, bueno, no tenemos, la humanidad tiene el reto de alimentarse y nosotros podemos ser un eslabón dentro de la caracterización de este suelo para mejorarlo y apoyar a que tengamos una mejor productividad del terreno. Y como siempre, pues el geofísico no tiene límites para la creatividad. Y entonces, pues podemos ver y aplicar nuestro conocimiento para resolver y apoyar mejor a la humanidad. Es todo por el momento. Si tienen alguna pregunta, con gusto se las respondo. Agradecemos al ingeniero Arroyo por tan excelente presentación.
Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos la primera pregunta de Josh Menmo. El georradar, ¿cómo hace la evaluación de horizontes en suelos arenosos? ¿Esta evaluación está limitada a suelos arenosos? No necesariamente, o sea, principalmente, bueno, si estamos hablando de la agricultura, pues sí, sí nos va a dar una caracterización un tanto resolutiva en cuanto a si la primera capa es suelo arenoso y la capa inferior es arcillosa. ¿En qué sentido? En que en el contacto al tener una capa con menor capacidad y con mayor cantidad de agua, la respuesta del radar no es eficiente, entonces nada más estaríamos caracterizando la parte superficial del terreno específicamente. Pero se están aplicando hoy en día a través de algunos procesamientos y lo que he estado investigando también es que pues, se pueden hacer procesamientos similares o lleva un cierto sentido muy parecido a lo que es el procesamiento que se hace, por ejemplo, en la parte de la sísmica de reflexión. Y podamos caracterizar mejor y definir esas capas y horizontes de suelo y de arenas que se mencionan. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Iván Granados. Acerca de la incertidumbre, dado el impacto que ésta tiene directo a la producción de los alimentos, ¿de qué manera podría hacerse una estimación cuantitativa de esta en la exploración somera para fines agrícolas? Bueno, pues como todo, o sea, si tú tienes una conceptualización bien clara de lo que quieres buscar, la caracterización va a ser más sencilla. ¿A qué me refiero? Primero necesitas investigar, necesitas buscar qué información tienes, o sea, aplicamos todo lo que es el método exploratorio. Y aquí, pues sobre todo voy a mencionar algo, por ejemplo, de lo que realiza Pemex, que, bueno, los famosos BCD, que visualizan, caracterizan y definen. En este caso también, o sea, se aplica el mismo procedimiento. Aquí en el área de la hidrogeología se maneja como conceptualiza, caracteriza y concreta, que no es más otra cosa más allá que el método, que es la aplicación del método científico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero tenemos que definir qué es lo que queremos buscar. Si, por ejemplo, como en el caso anterior, con la parte del radar, si estamos buscando arenas, pues tenemos que ver precisamente qué respuesta vamos a tener, qué tipo de frecuencia vamos a tener para aplicar bien el radar. Por otro lado, si vamos a enfocarnos a la parte de analizar o caracterizar las arcillas, pues a lo mejor no es conveniente aplicar el radar, pero sí es conveniente aplicar, por ejemplo, un método electromagnético en el dominio de la frecuencia, un EMI, o aplicar un método eléctrico de tomografía eléctrica en este caso. Entonces, sí es conveniente tener qué es lo que vamos a buscar. O sea, la incertidumbre siempre nos caracteriza y reitero, o sea, dime qué quieres y te diré qué tienes específicamente, ¿no? O dime qué quieres y te diré qué busco o qué encuentro para poder definirlo. ¿Ok? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Argenis García Jiménez. De acuerdo con estos estudios, ¿podemos decir al agricultor cuándo realizar un riego a los cultivos o cuándo se necesita una fertilización más eficiente? Mira, creo que esa parte, la decisión nosotros no la tomamos. O sea, como siempre, somos parte de un equipo interdisciplinario. Quien toma la decisión aquí es el agrónomo. O sea, nosotros lo único que le vamos a dar es proporcionarle al agrónomo los elementos físicos para que él tome la decisión si riega, no riega, si le da tratamiento o no tratamiento al terreno específicamente. ¿Ok? Muchas gracias.
La siguiente pregunta De de acuerdo. David Avilés Contreras. En términos comerciales, ¿qué tanto los agricultores están invirtiendo en estos días y en estos análisis? Mira, en México me supongo, no tengo idea de cómo se esté aplicando, porque este trabajo lo desarrollamos como una investigación. Bueno, yo ahorita se me olvidó comentarles, ahorita les voy a decir las personas que participamos en el desarrollo de este trabajo. La parte que nos interesa o que queremos aplicar es, bueno, ahorita es más bien una investigación de lo que se hizo o de lo que se puede ofrecer. Tengo entendido que, por ejemplo, hay agricultores específicamente en el centro y norte de la República donde sí aplican, pero son productores de alto rendimiento, en donde no se dedican a la cosecha específicamente de maíz, sino que aplican a otras áreas de cultivos de alto rendimiento, como por ejemplo brócoli, como por ejemplo tomate, como por ejemplo bueno, chile pimiento. Precisamente estoy ahorita evaluando, estoy haciendo una evaluación para abastecimiento de agua para un terreno donde piensan cultivar, no específicamente en el terreno, bueno, una parte del terreno chile pimiento. Entonces, sí, son muy específicos, y aquí como todo, o sea, como la parte importante que debemos de desarrollar y que muchas veces no tenemos esa habilidad los geofísicos, porque tenemos más bien un espíritu más de carácter científico que de vendedor. Pero dentro de esta área, y bueno, creo que en todas las áreas de la geofísica, pues debemos tener también una parte de vendedores. O sea, ¿qué ofrecemos? Porque el hecho de que seamos geofísicos pues no me da la capacidad, me da la condición de que yo voy a poder resolverlos. Si no saben lo que yo hago, o si no saben lo que hace la geofísica, pues va a ser difícil que nos contraten. Entonces, aquí sí se necesita una labor bastante importante, precisamente para poder desarrollar todo ese tipo de nuevas aplicaciones. Y no lo digo nada más, por ejemplo, en el área o ahorita del tema que estamos hablando, de la agricultura, sino pues también hemos visto también grandes avances que se han hecho a raíz, por ejemplo, de la creación de la carrera, donde, bueno, en su inicio fue precisamente de origen en función del petróleo. Sin embargo, muchos nos hemos dedicado a otras áreas y con bastante éxito. Y hoy en día, pues existen ya algunas metodologías, algunos procesos y algunas normas en donde pues ya la aplicación de la geofísica viene a ser una parte importante para el desarrollo de nuevas investigaciones, y en este caso, pues es una labor que hay que hacer en este caso, ¿no? Buscar nuevas áreas de oportunidad, ofrecerlo a los agricultores, y estamos hablando en este caso a los agricultores de alto rendimiento, porque a lo mejor tienen el dinero suficiente, pero no me limito a que lo puedan aplicar también los ejidatarios, claro, con sus bemoles y con sus protestas de que pues no tienen dinero o que su terreno es muy limitado, pero creo que es una parte de la cultura que tenemos que empezar a cambiar para poder producir y ser mejores en este país. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jairo Torres. ¿Los equipos actuales como los resistivímetros y sismógrafos pueden realmente resolver estas dimensiones? Los equipos que nosotros conocemos, no. Definitivamente no. Hay que hacer, hay equipos como los que les mostré, que están son muy básicos, sin embargo tienen una alta capacidad de adquisición de datos. Esa es la parte importante.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un caminamiento de EMI, pues estamos hablando de que son mediciones más o menos cada 10 centímetros. Si estamos manejando un área de 100 metros o de una hectárea, donde vamos a hacer mediciones a lo mejor a líneas a cada metro, pues estamos hablando de una cantidad impresionante de datos. Sin embargo, bueno, como les comentaba, la parte de la geofísica de la sísmica, pues posiblemente tengamos que definir otro tipo de detectores. A lo mejor el equipo puede funcionar, pero los sismodetectores pueden ser de mayor precisión o de mayor rango de mayor frecuencia para poder tener una respuesta más eficiente del terreno a poca profundidad. Entonces, bueno, ese es el reto que se nos plantea y que yo lo pongo a consideración de toda la comunidad que nos está escuchando y que, bueno, pues que podamos, así que como lo planteé en un inicio, pues podamos tener un área de oportunidad. O sea, el área de oportunidad, si bien del petróleo, puede reducirse por limitaciones económicas y demás situaciones, pues aquí tenemos un área de oportunidad donde podemos empezar a desarrollar, a lo mejor con inversiones no tan costosas u onerosas como sería la parte de la geofísica petrolera, pero pues sí podemos hacer algunos análisis costo-beneficio en donde pues tengamos un rendimiento, tengamos una utilidad que nos permita subsistir y sobre todo para los agricultores de bajos recursos, pues puedan ellos también invertir y sacar mejores cosechas de lo que ellos tienen. Okay. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede diferenciar la salinidad, materia orgánica, nutrientes y la textura del suelo si es la misma resistividad? Voy a lo mismo que les planteé. Depende de la conceptualización que tengas de lo que quieras hacer. ¿Sí? Es lo mismo que, por ejemplo, con la sísmica. En la sísmica vamos a tener reflejos que puedan estar indicándonos alguna respuesta diferente a lo que tengamos, pero si tenemos bien conceptualizado qué es lo que queremos buscar, pues podemos definir qué es lo que podemos hacer. ¿A qué me refiero? Si voy a estar, por ejemplo, trabajando en un suelo granular, en un suelo de origen sedimentario, en donde pues la carga orgánica es muy poca, posiblemente no tenga gran cantidad de gusanos, ¿sí? O de lombrices, o de otros bichos, como les llaman. Sin embargo, por ejemplo, si yo voy a tener un suelo de origen volcánico, de arcilloso, de subáceo y demás, pues voy a poder tener una mejor respuesta voy a poder caracterizar mejor ese tipo de animales. Y les comento, dentro de una de las lecturas que hicimos en esta búsqueda, me llamó la atención mucho el hecho de que con magnetometría identificaron en un suelo de origen volcánico, pudieron caracterizar una zona donde tenían mayor cantidad de lombrices. Por ejemplo, me van a decir cómo, no sé, pero lograron identificar una respuesta anómala de lo que se tenía. ¿Y a qué voy? ¿Y qué es lo que voy a tratar de contestar? Bueno, pues precisamente estaban buscando que esa respuesta, que ese suelo tenía una respuesta un tanto diferente. Hasta que no lo escarbaron, pues vieron que tenía una gran cantidad de lombrices y entonces ya pudieron definir y caracterizar bien el suelo. Recuerden que la geofísica pues, es un método indirecto que nada más infiere o nos da una idea de lo que puede estar presentándose y que la exploración directa es la que nos va a permitir determinar qué es lo que existe y cómo podemos estar, qué es lo que comprobar los resultados que nosotros tengamos. Muchas gracias. Vaina Ventura pregunta, en el sentido económico,
¿Qué tan caros resultan los equipos con los que se trabaja y cuál es el método más económico? Bueno, de los métodos no tengo una idea de los costos de los equipos. Bueno, les voy a dar una idea de algunos de los equipos que se ocupa, que yo ocupo para EMI. Tiene un costo más o menos que oscila entre unos 15,000 y 30,000 dólares. Y me da frecuencias más o menos de unos 10,000 a unos 40,000 Hz. En donde, bueno, con 40,000 Hz, dependiendo la cantidad de terreno, puedo estar investigando más o menos del orden de unos 50, 60 centímetros de profundidad. O a lo mejor un poquito menos. Entonces, de unos 30, 40 centímetros. Entonces, estamos hablando de estos rangos. De unos 15,000, 20,000 dólares, cuando mucho, en el método EMI. Si me voy, por ejemplo, a una tomografía eléctrica, pues el equipo de tomografía eléctrica, el más barato de los chinos, cuesta del orden de unos 35,000 dólares. Y es un equipo que tiene, bueno, se puede utilizar, es multielectrónico, pero convencional trae, por así que por default o de paquete, vamos a llamarlo, trae 24 electrodos, más que suficientes para lo que nosotros estamos investigando, que son aberturas más o menos de 20 metros de abertura. Tendríamos más o menos una profundidad de investigación del orden de entre unos 2 y 3 metros de profundidad, suficiente para el área. Pero bueno, es un equipo bastante costoso. Ahora, si me platican o si quieren ver, por ejemplo, un equipo de gravedad, de microgravimetría, pues eso sí, definitivamente no es costeable porque el equipo es bastante caro y no daría rendimiento. Los equipos sísmicos están del orden de también entre unos 20,000 y 30,000 dólares en lo que cuesta un equipo sísmico de refracción, en donde pues, se puede aplicar dependiendo las frecuencias y el tipo de geofonos horizontales o verticales, o la frecuencia. Se pueden aplicar distintas técnicas, por ejemplo, tendido sísmico de refracción convencional o EMI o más W, entre otros, para poder determinar las ondas. Entonces, sí cambia. Y por ejemplo, aquí en la lámina que les presento, donde tenemos un dron y está adaptado un equipo de electromagnético en el dominio de la frecuencia, un tipo EMI. Y estos equipos están más o menos del orden de unos 40,000 dólares. Muchas gracias. La siguiente es la última pregunta. Las preguntas a las que no se les dio respuesta se le harán llegar al ingeniero Alejandro para darle respuesta y publicarlas en Facebook. Respecto al uso de PI en el estudio de suelos, ¿cómo se relaciona la cargabilidad a la presencia de contaminantes? ¿Recomienda el uso de otro método de prospección geofísica? Bueno, pues con el método para contaminantes pues tenemos la tomografía eléctrica. O sea, generalmente yo aplico los dos cuando veo la parte de contaminación, específicamente contaminación por hidrocarburos. Aplico tanto tomografía eléctrica de resistividad como polarización inducida para poder definir mejor las condiciones. Y ojo, aquí en la parte del PI, generalmente tenemos la mala costumbre de hacer una sola medición en un solo sentido. Y si recordamos que la polarización inducida es un desplazamiento de la corriente eléctrica debido al desplazamiento de la corriente eléctrica y que me genera un desplazamiento de los electrones, entonces generalmente esa anomalía se me desfasa. Entonces, en este caso, la aplicación de la polarización inducida debe ser en los dos sentidos, de ida y de regreso, o sea, cambiando la orientación de la intensidad de corriente para poder definir para poder definir mejor la geometría de la posible estructura que se esté presentando en cuanto al contaminante.
Muchísimas gracias. A continuación, cedo la palabra al maestro Gerardo Clemente Martínez para hacer la entrega del reconocimiento. Pues muy buenas noches. Excelente charla. Muchas felicidades, Alejandro, por un tema tan innovador en el sentido de los métodos geofísicos a aplicar. Se me ocurrió de algunas de las preguntas que hicieron sugerir, como lo hacemos en la industria petrolera, cuando desconoces qué tanto aporta la respuesta de un método a otro, podemos hacer modelado o podemos hacer inversión, tratando Correcto. de identificar las anomalías. ¿Perdón? Sí, correcto. O sea, prácticamente esta es la parte de lo que se plantea. Y en la lámina de conclusiones, precisamente en la parte izquierda, donde se plantearon los retos de la geofísica, pues precisamente esa es la parte que vemos. O sea, independientemente de platicar o de ver la parte más importante, para mí la parte más importante de la geofísica es el dato. ¿Sí? O sea, si ese dato está sucio o ese dato está mal tomado, pues va a ser basura, y por más procesamiento que se le haga o por más limpieza que se haga la señal, no va a servir. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, que podemos hacer precisamente la parte de la limpieza, que es lo que llamamos el procesamiento, hacer inversión de datos, hacer modelado y hacer posiblemente inversión de varios métodos conjuntos para poder definir mejor las condiciones que se tienen. Aunque aquí hay algunas conceptualizaciones que algunos autores o algunos compañeros geofísicos difieren en cuanto a que cada método reacciona de forma diferente. Sin embargo, bueno, la combinación de respuestas nos puede apoyar a que tengamos una mejor resolución del terreno. Y sobre todo, reducir incertidumbres, ¿no? Y la parte más importante, de que veamos lo que no se ve, ¿no? Exacto. Exacto, sí, un tema que tiene una gama o un alcance bastante amplio, y bueno, ahí se los pone sobre la mesa el ingeniero Alejandro, y a mí no me queda más que agradecer la ponencia. Queda grabada en la facelift de la asociación para quien quiera verla posteriormente. Las preguntas que no se pudieron responder se las vamos a pasar al ingeniero, que amablemente nos mandará las respuestas para publicarlas igual. Por el momento me limito a felicitarlo y a darle un reconocimiento. No sé si está Alejandra por ahí para que nos lea el reconocimiento, por favor. Creo que no está por acá, Gerardo. Perfecto, lo leo yo. Dice: la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración otorga el presente reconocimiento al ingeniero Francisco Alejandro Arroyo Carrasco por su brillante presentación geofísica en la agricultura. Muchas gracias. En las sesiones en vivo solíamos darle un aplauso al ponente. Ahorita es complicado, pero bueno, siente la buena vibra de toda la audiencia. Creo que hubo una audiencia bastante considerable y agradecemos su atención. A todos, muchas gracias por su participación, muy animosa y con mucho interés. Y no me resta más que dar las buenas noches y clausurar este evento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Alejandro.